Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este encuentro sincrónico. ¿Cuántas personas están conectadas, Jimena? ¿Será que podemos iniciar ya o esperamos otro ratito? Pues estamos en 43 personas invitadas. Yo creo que por tiempo y por respeto también a los que llegaron muy puntuales, podemos arrancar y los que vayan llegando se pueden pues desatrasar con la grabación. Ok, perfecto. Entonces, por favor, compárteme la pantalla. Entonces, bienvenidos todos. Pues este es un espacio en el que queremos compartirles un poco poquitas situaciones de las tantas que son de nuestro día a día en el laboratorio de histotecnología. Entonces, la dinámica del taller es, pues, primeramente mostrarle unas imágenes y luego hablar sobre esas imágenes y luego de eso, la doctora Suda nos va a compartir en vivo unas laminitas también que tenemos para mostrarles y de cierta manera, pues, esperamos que sea muy participativo todo este proceso. ¿Listo? Entonces, en esta tarde vamos a hablar un poco sobre todas estas situaciones que nos pasan en día a día y que de cierta manera pueden ser dificultades, pueden ser errores que cometemos sin darnos cuenta o pues inconvenientes del día a día que afectan o impactan de manera bastante a la fase preanalítica, al tejido y sobre todo pues pasan es en la fase preanalítica. Entonces, empecemos. Entonces vamos a mostrar esta primera imagen. Entonces en esta primera imagen es un tejido gelatinoso. La causa habitual de los bloques con estas propiedades pues generalmente es la grasa. El procesamiento o sea, el procesamiento como tal no ha podido eliminar todos estos lípidos que se encuentran en estas áreas de la muestra, ¿cierto? Y estas muestras, pues, de hecho, pues no se han podido infiltrar correctamente con parafina y van a dificultar el corte. ¿A cuántos nos ha pasado esto? Que vamos a hacer el corte, intentamos medio sacar el corte y nos encontramos con esta parte se nos cae definitivamente la muestra de la lámina. ¿A cuántos les ha pasado? Entonces, no sé si quiere, pues alzamos la manito, pedimos y activan sus micrófonos para hacer muy participativo esto. Quien tiene la mano levantada ya tiene activado el micrófono y puede participar. José, ¿puedes participar, por favor? Pues sí, varias veces en el proceso de cortes me he topado con tejidos con mucha grasa y la verdad es que es bastante delicado de tratar y se debe hacer con bastante rapidez y precisión. Bien, José, ¿y nos quieres de pronto comentar cuál ha sido pues cómo resuelves este tema? Pues la verdad es que para poder lograr cortar con mejores resultados las grasas, lo que tratamos de hacer es mantener el bloque el mayor tiempo posible en congelación en hielo para que pueda mantenerse sólido y cortarlo de una manera rápida. Para eso lo que hacemos es que los cortes con grasa hacemos lo que es despastar el bloque y después colocarlo en el hielo un momento y después volver a poder realizar el corte para no perder tiempo en despastarlo y después sacar el tejido. Sí, José, definitivamente eso es una muy buena opción. Y de hecho, pues hay algunas en las que uno puede salvar este tema,
pero bueno, ¿alguien más tiene la manito alzada? Buenas noches, Sandra Figueredo. ¿Tienes el micrófono permitido? Sandra, Alejo, ¿quién tenía la manito alzada? ¿Quién nos quiere Sí, compartir? Sandra. Ok, Sandra, tienes el micrófono activo. ¿Qué nos Hola, quieres buenas compartir? noches. ¿Me escuchan? Perfecto, Sandra. Sí. Em, Aquí en Paraguay le preparo a los residentes yo o sea, una preparación hago de AFA, que es alcohol, formol y ácido acético. Eso hago normalmente cuando ellos hacen su macro, entonces ellos me fijan, siempre y cuando no va a ir a inmuno. Si va a ir para inmuno, normalmente no ponen en AFA, porque hace una pequeña, vamos a decir, interferencia en la inmuno. Entonces, cuando no va a ir para inmuno esa mama, entonces ellos me ponen a fijar por lo menos medio día en AFA y luego me ponen en formol y luego la compañera de tarde carga la máquina y súper bien, no tenemos problema con nuestras grasas. A no ser que el reactivo ya esté sucio, de que debemos de cambiar, ¿verdad? El reactivo que ya esté llegando el tiempo límite de uso. Entonces ahí es que también nos damos cuenta que están saliendo mal las grasas. Eso nada más. Sandra, muchísimas gracias por compartirnos esa experiencia que tiene. De verdad, pues no la había escuchado, pero pues sería importante como ensayar porque pues realmente esos tipos de tejidos son bastante difíciles de manejar. Yo creería que si no se nos dificulta pues en el corte tratar en lo posible de sacarlo o pues directamente pues no sé, creería que va a un reprocesamiento, ¿cierto? Porque pues la idea es sacar e incluso pues si va también para inmunistoquímica. Aunque no querramos, pues igual los reprocesamientos ustedes saben que no son tan buenos tampoco para la inmunistoquímica, pero eso a perder en su totalidad las proteínas, preferimos hacer el reprocesamiento. ¿De acuerdo? Bueno, Jimé, ¿me ayudas con otra? Bueno, entonces en la siguiente imagen, entonces tenemos los tejidos que nosotros llamamos como chiclosos, pues no sé qué expresión de pronto, qué palabra con las que ustedes definan este tipo de tejidos. Pero nos referimos a ese tipo de tejidos que cuando se expone la superficie de un bloque de parafina al hielo, ¿sí? Por mucho tiempo, este tiene como tal la capacidad de absorber el agua y eso lo que hace, esa agua empieza a penetrar bastante en el tejido y lo ablanda y además de ablandarlo lo hincha, ¿sí? Entonces, si vemos en la imagen, entonces a su izquierda, en la parte inferior, vemos el bloquecito como tal, que se puede hacer un corte normalmente, no tenemos dificultad. Y las estructuras en las células se conservan bien, entonces tenemos núcleos vesiculosos, se le puede definir la membrana, las glandulitas están muy bien formadas, pero cuando ese tejido se hidrata o ese tejido se vuelve chicloso, que es, por decirlo, dejamos un buen rato en el hielo, se nos olvidó o lo dejamos allí como para que fuera enfriando y luego volvimos al rato, cuando vamos a hacer el corte, resulta pues que decimos no afecta en ningún momento a la hematoxilinosina, pero sí afecta. Entonces empezamos a ver en las dos imágenes de arriba, en donde vemos la diferencia
en la parte de la hematoxilinosina, entonces empezamos a ver que las glándulas estallan, los núcleos se ven todos apellunados, no se ve muy bien la cromatina, empiezan a deformarse pues esos núcleos como tal. Entonces esto es algo muy importante porque quizás a veces no le damos la importancia o no, o quizás se nos pasa por error, se nos pasa, creemos que no pasa nada y de verdad pues sí afecta como tal. ¿Alguien que nos quiera de pronto compartir su experiencia con respecto a esto? Adelante, Claudia. Hola, Claudia, ¿nos quieres compartir tu experiencia? Tienes la manito levantada. Claudia, si quieres nos puedes escribir porque no te escuchamos. Bueno, pues creería que pues en cuanto pues a la experiencia que tenemos nosotros, esta es como una de las tantas, entonces nadie tiene alguna opinión al respecto. Podemos pasar a la otra, Jimena, por favor. Bueno, entonces tenemos los tejidos calcificados. Eh, pues realmente podemos encontrar tejidos calcificados y tejidos con porciones duras, ¿sí? Que son dos cosas totalmente diferentes. A veces podemos encontrar bloques que contienen esos fragmentos inesperados de material duro. Si se trata de calcio como tal, se puede eliminar de la superficie del bloque, ¿sí? Haciéndole como una descalcificación superficial. Nosotros acá utilizamos esas cremas que son depilatorias, ¿sí? Como BIT, no sé de pronto en su país qué manejan, quizás ahorita nos puedan compartir, y se somete como a un como por decirlo así, no de calcificación, sino como para que se ablande un poquito la superficie del bloque, ¿sí? Y de esta manera pueda hacer fácil al corte. ¿Por qué les hablo de dos cosas diferentes? Porciones duras y de calcificador. Tenemos que tener muy en cuenta qué es realmente lo que está pasando en nuestro tejido. Esta imagen que les muestro aquí es una piel, pero realmente, y una piel que se sometió a un agente de calcificador, ¿sí? Solamente porque la sentimos dura, pero realmente no es el deber ser en estos momentos o en esta situación, porque hay un impacto, de hecho ya empezamos a impactar sobre nuestra muestra y si alcanzan a ver todos estos núcleos apiñados aquí, alargados, pierden su estructura como tal, ¿sí? No alcanzamos incluso a diferenciar nada en la cromatina, son todos elongados, como con unas espinas allí en los bordes. Entonces, esto era solamente suavizar la epidermis para facilitar el corte y de cierta manera estamos afectando como tal el tejido. ¿Listo? ¿Alguien que nos quiera compartir de pronto qué hacen cuando en este tipo de situaciones? Yo veo dos manitos arriba, Laura y Claudia Llanes León.
Las dos ya pueden activar el micrófono. Igual Harry también nos dice que el suavizante que usan, bueno, nos pregunta, ¿el suavizante que usan lo aplican directamente a la superficie del bloque? Sí, señora, directamente. Y pues tampoco por mucho tiempo, ¿no? Lo dejamos un minutico, 2 minutos máximo. Gracias, Claudia. ¿Puedes abrir el micrófono? Y también tenemos otra pregunta y es, ¿qué decalcificantes suelen usar? Bueno, nosotros utilizamos para la decalcificación varios agentes decalcificantes. Utilizamos ácido nítrico para las piezas o para los huesos, para los especímenes, los huesos grandes donde que no necesitan inmunistoquímica. Para los que necesitan inmunistoquímica, utilizamos ETA. Y para las médulas óseas utilizamos un agente decalcificante que no sé si lo comercializan internacionalmente, pues yo creería que sí, porque creo que es de Thermo Scientific, que se llama TBD1. Bueno, tenemos varios comentarios. Este tema generó muchos comentarios. Tenemos comentarios que en Uruguay usan ácido nítrico para todo. Preguntan que cuál es la receta que utilizan en ácido fórmico. Y bueno, dale. Mm, Bueno, pues nosotros no tenemos o bueno, la experiencia con ácido fórmico realmente creo que aquí en Colombia está descontinuada. Casi, yo creo que muy poquitos utilizan ácido fórmico o creería que contados. Em, Primero porque afecta muchísimo los tejidos, o sea, es excelente descalcificando, pero hay mucha interferencia pues en la parte de la protección de las proteínas. Aún así, el ácido nítrico también es, digamos que no es tan bueno, eh, pero pues se restringe el uso para no es tan bueno en el sentido, es bueno descalcificando, pero no es tan bueno protegiendo las proteínas. Entonces, por eso, de cierta manera, no lo utilizamos solamente para cosas que no van para inmuno. Entonces, no sé si alguien quiera de pronto compartir alguna experiencia con ácido fórmico y pues la receta como lo están pidiendo o como lo están preguntando. Mientras alguien responde esa pregunta del ácido fórmico, Alberto Marini va a participar. Hola, buenas tardes, de Costa Rica. Quería referirme antes no a descalcificadores, sino más referirme más o menos a la imagen que estamos viendo de la piel. Aquí lo que hacemos es, primeramente, la orientación de esa muestra. Por ejemplo, encontramos ahí, tenemos esta parte que es el estatocórneo, que es la queratina, que usualmente suele ser la más dura. Entonces, lo que hacemos es que cuando esa pieza se incluye, tratamos de que todos los fragmentos vayan orientados en el mismo sentido, como se incluye una buena piel, y que el estatocórneo justamente quede a la salida de la cuchilla. Entonces, en ese sentido, entraríamos por la parte de la hipodermis, pasando por la dermis y luego saliendo por justamente el epitelio y el estatocórneo. Usualmente, al ser la parte más dura, la parte de la salida, nos facilita sacar un buen corte sin que nos vibre. Y después no utilizamos definitivamente para tejidos, por ejemplo, pieles gruesas como esta que tiene un estatocórneo prominente como talón o palma de la mano, planta del pie, no usamos descalcificadores, obviamente porque ahí no encontramos sales de calcio que necesiten descalcificadores y sabemos, como ya Aura lo dijo, que eso lo que hace es alterar el detalle nuclear y el detalle celular por su propia acidez. Entonces lo que hacemos es usualmente, también hay compañeros y colegas que utilizan cremas. Yo particularmente no uso crema, lo que hago es la orientación, que es súper importante para sacar un buen corte, y después le doy un dip, una metidita al baño de flotación. Tal vez el hecho de que
le caliente un poquito, no esté tan fría, facilita bastante el corte. Me ha dado muy buenos resultados y es una experiencia que usualmente comparto con algunos compañeros nuevos que sí funcionan. Entonces, obviamente, para resumir, sería la orientación de esa muestra, que al momento de cortarla, justamente que la cuchilla pase por la parte más dura cuando va de salida. Entonces, entrando por la hipodermis y saliendo por el estratocorneo, ese rojito que vemos a la derecha, que es la parte dura, que es la queratina, que es ese callo. Y después de eso, si pueden usar crema, que usen crema. Y después de eso también, si quieren meterle un dip, pueden probarlo. A mí me ha dado excelentes resultados y me parece que funciona. Y a través de mi experiencia lo he logrado y me ha parecido muy, muy buena práctica. Gracias, Alberto, totalmente de acuerdo. Bueno, ¿alguien más? Sí, están levantando la manito, qué bien. Maritza Ríos. Por favor, doña Maritza, ¿puede activar su micrófono, por favor? Ya tiene el permiso para hacerlo. No, aún no se activa. En la parte superior, al lado de la cámara, está el icono del micrófono y le damos clic allí. Si de pronto alguien no tiene micrófono es porque el computador no tiene acceso. Eso puede ser. Doña Maritza, le invitamos a que nos escriba por el chat su participación. Gracias. Perfecto, sí. Mientras tanto, muestro la siguiente. Aura. Ya, Allá. tenía, sí. No, comentaba, bueno, sí, pásala a la siguiente, pero pues antes quiero comentar algo o responder algo que preguntaron en el chat, que qué decalcificante usábamos para los tejidos que van para inmunistoquímica. Entonces utilizamos ETA al 14% y lo importante aquí es hacer que ese ETA llegue a un pH entre 7 y 7,4. Bueno, entonces aquí está nuestra siguiente situación, que son los cortes con persiana. Yo creo que a más de uno nos pasa que nos suele pasar en algún momento esas persianas presentes en el tejido y básicamente se debe a una mala orientación en la inclusión y de esto nos hablaba Alberto y eso es muy importante en la parte preanalítica. Cuando nosotros no orientamos muy bien un tejido, recurrimos a que se nos desgaste el tejido de tanto buscarle como la forma o para que salga de cierta manera completo o básicamente podemos estar perdiendo estructuras o incluso la lesión que el patólogo quiere ver. Entonces es muy importante, por ejemplo, aquí, como lo explicaba Alberto, siempre, por ejemplo, para los tejidos duros o para los tejidos que tienen como unas partes más densas, como por ejemplo el intestino, por ejemplo la piel, siempre pues cortar, incluirlo de tal manera que al cortarlo al micrótomo siempre se corte primero la parte
menos densa, ¿sí? Y de último se corte la parte más dura, pues en el caso de las pieles, en toda esa parte del estrato córneo que nos hablaba Alberto. Y algo, pues que es el dolor de cabeza de nosotros, creería que son los úteros. Entonces, si vamos a cortar un útero que está incluido con unas fibras que son perpendiculares a la cuchilla, pues obviamente la cuchilla nos va a vibrar. Y la idea pues es buscarle como esa parte, ese corte paralelo a esas fibras con respecto a la cuchilla. Alguien que nos quiera aportar su experiencia. Alberto tiene una participación. Es con respecto a esto que está hablando Aura. Vieras que me parece interesante porque, a ver, los segundos cortes del centro, los del centro, me parece que es cerebro. En cerebro, vieras que la experiencia, obviamente, como es un tejido que usualmente en vivo es una gelatina, un gel, cuando se fija como que se pone más duro. Hemos notado que, por ejemplo, eh, tiende a hacer persianas o apolillarse. Aquí en Costa Rica le decimos apolillarse, que hace como se pone como polvo, como polilla. Hemos notado que inclusive ocurre mucho cuando el tejido o el bloque más bien está muy frío. Entonces se llega y tiene el bloque muy frío y cuando trata de cortar hace ese tipo de persianas o hace ese tipo de polillas o le hace un huequito a un lado o se le apersiana feo. Entonces obviamente nuestra experiencia nos dice que no hay que agarrarlos tan fríos, hay que cortarlos un poquito menos fríos. Obviamente tampoco caliente porque es imposible, pero que la temperatura no sea tanta o no lo tengamos tanto en la refrigeradora o en el congelador o sobre el hielo como tanto tiempo como para que produzca ese fenómeno. Entonces nos ha dado muy buenos resultados cortarlos un poquito más templados, no tan fríos y sale mucho mejor. Obviamente, en cuanto también concuerdo con Aura, o sea, si agarramos e incluimos malas cosas o la inclusión no fue la adecuada, obviamente va a costar el doble. Y obviamente el concepto es salir por la parte más dura. Entonces, entrémosle con la cuchilla por la parte blanda, que salga por lo más duro y obviamente evitamos ese tipo de artefactos histológicos ahí. Gracias, Alberto. José Aparicio, ya puede desbloquear su micrófono. Sí, también otro tipo de tejido que hay que tener bastante cuidado para el momento de cortar son los quistes, porque nos ha pasado que el quiste necesita tener una colocación bastante cuidadosa porque al momento de cortarlo siempre ocurre ese problema. Entonces, la colocación que nosotros usamos es colocación de canto para poder cortarlo de la mejor manera y que se pueda ver y que se pueda ver bien en la lámina. Gracias, José. No tenemos Bueno. más manitos levantadas. Bueno, entonces, Jimena, pasemos a la siguiente. Bueno, eso es el mismo de las porciones duras que le hablábamos ahorita. Jimena puede seguir. Bueno, entonces los tejidos en tierra árida, ¿a quién le ha pasado? Entonces, esto es un problema que generalmente es causado por un procesamiento insuficiente o un procesamiento con defectos. Normalmente, cuando la consecuencia de esto es que la sección se desintegra rápidamente cuando cae al baño de flotación. Entonces, yo creo que a más de uno nos pasa y el manejo de este tejido después se torna muy difícil y pues debe tratarse con delicadeza. De hecho, si podemos sacar el corte, pero la idea es que podamos entregar
un corte bien hecho y un tejido que posiblemente en algún momento pueda necesitarse inmuno, pues si hay errores o podemos detectar los errores en estos momentos, pues sería, si sabemos ya que es un error de un procesamiento insuficiente, la idea es hacer un reprocesamiento. No sé qué piensan ustedes. Lorena nos comenta que le ha pasado que se desgranen los legrados, sobre todo los tejidos hemáticos. Exacto, los ganglios linfáticos, que no sufre con los ganglios linfáticos, con las amígdalas, son todos ese tipo de tejidos, incluso esta imagen que vemos aquí es un ganglio y realmente como son tejidos muy, muy friables, entonces pues y tienden a tener ese tipo de inconvenientes. Alguien más creo que tiene la manito levantada, es que no alcanzo a ver acá. Preguntan, no han levantado la mano, pero sí preguntan que a qué se deben. Y Harry dice, ¿modifican las micras para estos casos? No, creo que es una pregunta. ¿Hay alguna explicación? Sí, sí, es una pregunta. Que si modifican las micras para estos casos y que si hay alguna explicación o a qué se debe este tipo de situaciones. Sí, generalmente, o bueno, cuando vemos que de cierta manera podemos solucionar el problema en el corte, tratamos de cortarlos a 2 micras con toda la delicadeza. Entonces lo que hacemos es enfriarlos muy bien y cortarlos a 2. Inmediatamente cae en el baño de flotación, inmediatamente lo pescamos. Entonces, esa de pronto es como la solución en la que se pueda, o sea, en lo posible solucionar en ese momento, pero de hecho, si es muy complicado, si se nos abre en su totalidad, la idea es hacer un reprocesamiento. Y ocurre básicamente porque no hay una buena penetración de alcohol, silol e incluso parafina. Entonces se empieza como a indagar a ver dentro del procesador o dentro del procesamiento qué es lo que está. A veces los siloles están muy cargados o a veces el alcohol está muy cargado de agua o incluso a veces la parafina está muy cargada de silol. Entonces hay que empezar a jugar, empezar a como hacer mirar retrospectivamente dentro del procesamiento qué puede estar pasando. A veces quizás eh, no cambiamos o tenemos mucho más volumen esta semana que la anterior, que tuvimos mucho más volumen la semana anterior que esta semana, entonces no cambiamos el equipo o cambiamos solamente una parte. Entonces hay que empezar como a evaluar todas esas cositas que pueden estar afectando nuestro proceso y nos damos cuenta pues ya cuando tenemos el tejido ya procesado y que ya lo vamos a cortar. ¿Alguien más quiere aportar algo? O si no, pues pasamos a la siguiente diapositiva. Yo voy a hacer los comentarios del que están en el chat. Dicen, Sandra Figueroa dice, deben estar fríos y sacar minuciosamente, darle un golpe de calor con el aliento. El secreto para que no pase eso en ganglios, los cortes deben ser muy delgados, es mejor. Lorena también dice, yo lo que hago es enfriar un poco en baño de flotación para que no se me abra. En estos casos también sigue con validez la importancia de la fijación. Son los comentarios del chat. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, entonces tenemos los tejidos con efecto azul brumoso. Bueno, entonces lo llamamos azul brumoso, un tejido eh, que quedó mal fijado, que ya sufrió su daño por fijación. Y recordemos que un defecto de fijación jamás se puede corregir. Entonces aquí es importante reconocer la importancia que tiene la fijación en nuestros tejidos.
aunque dentro del procesamiento el alcohol, porque pues normalmente no sé cómo están no sé cómo están sus protocolos en el procesamiento, pero nosotros acá usamos, cuando en el procesador el primer reactivo que utilizamos es formalina como para hacer una refijación y luego sí los alcoholes. Aunque ese alcohol puede ejercer como tal un efecto fijador, sí, que es diferente al formol, este alcohol no es suficiente para poder reconstituir como el efecto o ese daño que se ejerció por la pobre fijación con formol. Entonces, el bloque pues básicamente queda muy difícil de cortar en una zona central, ¿sí? Generalmente siempre la periferia, bueno, nos pasa mucho con los ganglios, nuestra periferia queda muy bien fijada y la parte del centro queda con un procesamiento incompleto. Entonces empezamos a ver como estas zonitas con azul brumoso y lo ideal en este caso es hacer un reprocesamiento o de cierta manera, si ese bloque lo dejamos seguir y en algún momento lo necesitamos para inmunistoquímica, muy probablemente ahí no va a haber ningún tipo de marcación porque nuestras proteínas ahí no están muy bien conservadas. ¿Quién nos quiere dar su opinión? En el chat nos están poniendo que también es importante el grosor de la muestra que se somete en la cápsula. Y bueno, también pasa cuando los cortes realizados por los doctores son muy gruesos antes del proceso. Totalmente de acuerdo. Y creería yo que todo es un paso a paso. Bueno, nuestro trabajo es un paso a paso, depende mucho también de otras personas. Entonces, eh, lo ideal, pues como trabajo en equipo sería, no sé, mira, ¿qué está pasando con estos cortes? Por favor, unos más delgados, ¿sí? Como pues en lo posible todos trabajar en pro de sacar una buena muestra y poder conservar muy bien nuestro tejido. Marcela nos dice, en los ganglios eso se da cuando se cortan el macro muy tarde y solo se fija la periferia. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Miren que nuestro rol es muy importante, de hecho, no solamente procesando, no solamente incluyendo, no solamente cortando, no solamente coloreando, sino que de hecho debemos apropiarnos de todo el proceso en general, desde el momento en que se les trae la muestra al paciente hasta que le entregamos la laminita al patólogo, ¿sí? Que es lo que está de pronto en nuestras manos. Debemos apropiarnos de la importancia que tiene ese bloque, de que sea bien fijado, de que cuando lo recibamos de quirófano, cuando llegue nuestro bloque de parafina, pues este cumpla con las condiciones óptimas de fijación, que es lo principal. Entonces, es una invitación también para que nos apropiemos de los procesos y garanticemos que nuestros tejidos se conserven muy bien. Total, la morfología en el chat nos dicen, el ganglio es un tejido muy delicado, ni fijar poco ni sobrefijar, la morfología del inmuno se altera. Totalmente de acuerdo. Por eso es muy delicado, incluso en algunos lugares utilizan unos protocolos especiales para manejar el ganglio. No sé si alguno maneja un protocolo especial para el manejo del ganglio. Dicen que sí. Claudia Janet León dice que sí. Claudia, de pronto nos puedes compartir tu experiencia. Yo creo que sería interesante porque pues los ganglios son de bastante, como nuestro talón de Aquiles, creería yo. Y Claudia tiene habilitado el permiso para abrir el micrófono, pero creo que no puede, no ha podido. Aquí ya nos va a decir que lo explica.
Bueno, dice que lo va a escribir. Entonces, no sé si avanzamos con el siguiente y luego retomamos este pedacito donde Claudia les explica. Sí, perfecto, perfecto, de acuerdo. Bueno, entonces esta fotografía es el corte de un tejido con aspecto de queso. Creería yo que de queso porque yo lo veo como poroso por todo lado. No sé si de pronto compartan la misma definición, pero es prácticamente como para que lo asocien. Entonces, yo siempre he dicho que la lámina histológica es nuestra carta de presentación, ¿sí? Dice mucho de nuestro trabajo, entonces, de hecho, si hacemos un buen procesamiento, el reto es hacer unos cortes casi perfectos, ¿cierto? Entonces, yo creería, ustedes pasarían un tejido de esa calidad, creería que no, ¿cierto? Por una parte tenemos los ganglios, por otra parte tenemos cerebros, son tejidos muy friables, entonces es de mucho cuidado. ¿Alguien cree por qué pasa esto? Yo quisiera de pronto escuchar alguien que crea por qué pasa. Falta de parafina, dicen. Alguien levantó la manito, Jimena. Sí, José, ya puedes hablar. También depende también de la temperatura al que está colocado el baño María, porque si tenemos a muy alta temperatura también puede suceder eso que tenemos ahí, el aspecto de queso. Muy bien, José, sí. Y yo quiero compartir. ¿Alguien más? Bueno, aquí en el chat hacen varias descripciones. Puede por varias el número de micras en que se corta, por falta de parafina no óptima, el bloque no está muy frío, mala deshidratación. Bueno, surgen más ideas, más ideas. Bueno, en nuestra experiencia, bueno, yo quiero que de pronto en algún momento hagan el ejercicio en sus laboratorios y confirmen si lo que les estoy diciendo es cierto o no. Resulta que cuando nosotros hacemos un desbaste, un pobre desbaste, y colocamos el bloque en el hielo y el bloque no está tan frío, y sacamos la primera tira, por decir uno o dos niveles, los tres primeros niveles, este tejido sale así, sale poroso. Sale con huecos porque pues no hay un suficiente desbaste, no, o sea, hay muchas situaciones, no hay un suficiente desbaste, tampoco no está frío el tejido y pues de hecho me saca solamente lo primero que tengo que es un tejido con unos huecos de parafina. ¿Qué les parece? De hecho, siempre hemos hecho el ejercicio y hemos llegado a esa conclusión, entonces mucho cuidado con estos bloques así. Yo quiero preguntarles a ustedes si ustedes hacen control de calidad antes de pasar sus láminas al patólogo. ¿Ustedes revisan sus láminas de hematoxilinosina antes de pasar al patólogo? Y de hecho, pues también preguntarles si llevan un registro de esas láminas. Bueno, en el chat nos dicen si es muy grueso el tejido, puede salir para afuera de las ranuras de la cápsula y luego sucede eso. Yo reviso únicamente que la vea sospechosa. Ok. Sospechosa de que no haya quedado perfecto el corte. Ok. ¿Alguien alzó la manito?
Ahora, yo creo, levanté la mano, yo no sé si me van a la palabra o no. Tranquilo, Alberto. Sí, claro. Sí, sí, vieras que yo creo que, o sea, un buen histotecnólogo no debería permitir que se le vayan las láminas al patólogo sin verlas. El control de calidad es fundamental en el proceso. Debe estar siempre, todos los días, porque esas cosas usted no las ve a ojo. Usted no sabe si es sospechoso o no. Vea, por ejemplo, a la izquierda, me parece un ganglio, una amígdala, tejido linfoide. Y eso usted no lo ve al ojo, o sea, macro, usted no va a ver esas cosas. O sea, se ocupa poner al microscopio, chequear cómo quedó la metoxilina, cómo quedó la eosina, valorar si esa tinción es adecuada, si el corte es adecuado, si tiene esos espacios ahí que no está bien, si quedó doblado, si está bien teñidito, si está grueso, o sea, el control de calidad es fundamental. No podemos permitir que un trabajo de esta calidad se nos vaya. ¿Por qué? Porque como usted decía ahora hace un rato, o sea, la carta de presentación, nuestro mejor estandarte lo llevamos en una lámina. Eso dice quién es cada quien. Obviamente, usted no puede mandar trabajos y que le digan, no, se lo devuelvo porque esto está mal preparado o porque no me permite ver la lesión correctamente. Entonces, obviamente, me parece que una de las buenas prácticas del laboratorio y una buena práctica de un buen histotecnólogo es chequear su trabajo, ver si eso está bien, ver si eso no se va y se devuelve porque hay que mejorar el corte, porque hay que mejorar la tinción. En nuestro caso, por ejemplo, yo estoy en la parte de inmuno, controlamos también, hacemos control de calidad, chequeamos bien los controles, que los controles estén dando, que estén dando correctamente, que eso vaya bien, que los cortes estén bien. Me parece que como recomendación la práctica de chequear y hacer control de calidad es fundamental. O sea, no podemos permitir que se haya un trabajo de esos porque habla mal de uno, porque habla mal del laboratorio, porque pierde la credibilidad como laboratorio, y la credibilidad en un laboratorio es fundamental. Tiene que decir, tenemos los mejores, trabajamos bien, ellos saben lo que están haciendo. Entonces, mi consejo es, no permitan que las cosas se vayan sin control de calidad. Es una buena práctica de laboratorio. Eso, Alberto, eso, no, súper bien, totalmente de acuerdo contigo. Yo solamente quiero pedirles que por lo menos los que no lo hacen hagan el ejercicio durante una semana. Y es solamente este tipo de situaciones en lo que vemos aspectos de queso. Y les puedo decir que solamente tienen que ser muy grandes esos huecos para poder verlos así, a ojo, así macroscópicamente. Pero el detalle se ve al microscopio. Entonces, yo los invito a que hagan este ejercicio por lo menos una semana y de cierta manera evalúen ese proceso y digan, de verdad, yo puedo pasar esta lámina así. Sí, o sea, de verdad, este es mi trabajo, de verdad, esto es lo que yo quiero mostrar de cómo trabajo y también teniendo en cuenta, pensando en el paciente, ¿no? En cualquier hueco de esos, en cualquier tejido que esté mal presentado, por ahí fácilmente se nos puede ir una lesión que sea muy, muy poquita, un foco de tumor, entonces pilas con eso. Jimena, yo creo que nos vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, aquí voy a leerles uno en el chat. Bueno, podemos dejar esa diapositiva. Alguien creo que también tiene la manito alzada. Hay unos que llevan un registro que dice llevamos 2 registros, uno propio del técnico y otro del que le entregó al patólogo. Además, a lo interno revisamos láminas antes de pasarlos. Muy bien. Sí, Miriam dice, antes de llevarla a los patólogos la revisamos todas y vemos que el corte no está bien, pues lo dejamos para sacarla con un nuevo corte. Perfecto, nosotros hacemos lo mismo. Eso no puede llegar al patólogo en esas condiciones. Y Claudia Janet dice, bueno, Claudia nos respondió lo de los ganglios. Dice, bueno, primero recibimos ganglio, lo fijamos 24 horas a 72 horas, pero no puede pasar más de 3 días. Para inmunos, si los ganglios son pequeños y si son grandes, se corta primero, se pone en cassette para posteriormente fijarlos. Ok. Sí, Joana, el control de calidad es supremamente importante. Yo creería que todos deberíamos siempre hacer control de calidad a todo y todo el tiempo. Alberto quiere comentar algo, que tiene la manito alzada.
No. Creo que esa mano está ahí, no sé. No, ya comenté. Ah, bueno, del Gracias. anterior. Bueno, listo, Supondría perfecto. que el Bueno, anterior. Gracias. bueno, vale. Entonces nos vamos con esta última diapositiva para darle paso a la doctora Luz. Tenemos los cortes con efecto translúcido. Entonces, esto normalmente, bueno, no sé si alguien puede identificarlo con los cerebros. El cerebro de por sí es un tejido que es difícil y delicado de procesar. Entonces, eh, vemos esto justo cuando ni siquiera o no muy probablemente lo podemos ver cuando lo estamos cortando. Nos damos cuenta cuando lo tiramos al baño cuando lo tiramos al baño de flotación. Y este durante unos segundos después, ¡puf!, se explota. Entonces, este efecto translúcido eh, normalmente pues se inclina mucho pues a fragmentarse y esto normalmente es un problema de aclaramiento. Entonces, de cierta manera, quedó silol allí, no hay una buena penetración de la parafina porque hay silol aún en el tejido y pues por ende pues se fragmenta. Si ustedes no sé si ven algo como grasoso cuando estos se fragmentan, bueno, eso es por un mal aclaramiento, o sea, un mal uso del silol. No sé cuántas personas utilicen silol en sus países, nosotros lo utilizamos acá y ese es el efecto que nosotros vemos en los tejidos. Bueno, si alguien nos quiere compartir el uso del silol en sus países, pues puede alzar la manito, puede participar. En el chat tenemos, dice, cuando dura poco tiempo en el horno, a nosotros nos pasa al salir. Pasa cuando se cortan las grasas mal fijadas o cuando el baño está muy caliente, se explota el tejido. Sí, exactamente se explota porque ya viene con un problema anterior, que es, o puede ser por deshidratación en el caso, o en el efecto translúcido, que es por un aclaramiento deficiente. Oh, Victoria, utilizan cloroformo. Muy bien. O sea, reemplazan totalmente el silol. Y con respecto al manejo del cloroformo, ¿cómo hay alguna contraindicación, algún efecto por salud ocupacional o algo así? Sí. Victoria, te invitamos a levantar la mano para poderte abrir micrófono y que nos cuentes un poco. Ya puedes abrir micrófono si deseas. Bueno, en el chat sigue compartiendo, dice sí, que lo usan, hay que tener mucho cuidado porque se evapora fácilmente. Sí, de hecho, yo creo que además de hacer un buen trabajo, también debemos preocuparnos por las condiciones en las que nosotros trabajamos, los elementos de protección que nosotros debemos tener, porque de por sí no es una profesión agradecida con, con nuestro organismo ni con el ambiente, puesto que trabajamos con muchos reactivos catalogados como cancerígenos, ¿no? Entonces, eh, por eso le preguntaba a Victoria cuál es el manejo que le dan con el cloroformo. Ok, siempre lo hacen dentro de una campana, perfecto, igual que el silol. En Nicaragua también usan silol.
En Honduras dice, sí, usamos silol, usamos gelatina en el flotador para que no se exploten los tejidos. Marvin dice, no solo afecta por aclaración, esto también pasa en los tejidos de tiroide cuando hay coloide en el tejido, por eso también se puede ver el tejido translúcido. Ok, sí, sí, porque normalmente el tiroides da ese efecto, ¿no? En Uruguay también utilizan silol. Perfecto. Alguien puso que también se puede usar gasolina. Uy, eso está súper interesante. Alguien que nos quiera, quien puso gasolina, por favor, nos puede compartir su experiencia y cómo la usan. Porque de por sí es más como también el cuidado dentro del laboratorio. Claudia es la persona que no ha podido hablar al micrófono y ella pues le pedimos que nos escriba lo de la gasolina. Y alguien también puso que se usaba querosene y isopropílico. Aura, no sé si estás con micrófono cerrado. Sí, pues estaba esperando que nos compartieran de pronto algo. Bueno, pues el alcohol isopropílico es un sustituto, exacto, sí, podemos usar el alcohol isopropílico. De hecho, hay muchos agentes aclarantes. Eh, Nosotros utilizamos el silol porque nos ha parecido efectivo. Eh, pero pues sí, sí es una buena opción. Sí, y bueno, lo de Claudia pues sería como importante mirar a ver cómo es su experiencia. Bueno, el agua destilada ayuda mucho a que no se despeguen los cortes, especialmente los que van para inmunistoquímica. Bueno, no, pues sí, hay muchísimas, solamente pues quiero decirles que todos los días nos podemos ver enfrentados a muchas dificultades, como se los dije al principio, errores que quizás no nos damos cuenta que cometemos. Pero lo importante es que seamos conscientes de esto que puede pasarnos y que no los pasemos por desapercibidos, ¿no? Porque es importante más que garantizar un buen trabajo, es también en un paciente que le estamos dando la oportunidad o quitando la oportunidad de un buen diagnóstico. ¿Listo? Entonces damos paso a la doctora Luz Fernanda, que nos quiere compartir también unas imágenes. Hola, buenas. Hola. Gracias. ¿Ven mi imagen? ¿Me escuchan bien? Sí, Doc, perfecto. Listo, perfecto. Este ejercicio es, digamos, ya cuando vamos a hacer la evaluación de lo que se entrega al patólogo y voy a mostrar ciertos problemas. La idea es que ustedes participen y nos cuenten, una vez visto el taller inicial, cuál fue el problema con estos casos. Como los ganglios linfáticos son muy difíciles, entonces haremos casitos de ganglio linfático y uno de gastro, y yo creo que allí ya terminamos y nos podemos ya irnos a descansar. Este es el primer caso. Tenemos aquí pues el límite de la preparación. Este es el ganglio linfático. Lo voy a recorrer. Estamos a 4X. No sé ustedes, aquí vemos más representación del ganglio.
La idea es que observen cómo está la arquitectura, cómo está la relación con la HE. Aquí tenemos otro ganglio dentro de la misma muestra. Tenemos otro ganglio acá. Tejido pues adiposo que siempre viene acompañando estos ganglios que muchas veces son, como veíamos ahora en lo que explicaban y lo que todos comentaban, pues que son una de las piezas o una de las muestras que siempre son difíciles, especialmente si ese ganglio tiene un linfoma, ¿no? Porque la inmunohistoquímica se va a ver muy afectada con problemas de fijación o el corte, bueno, etcétera, de todo lo que vimos. Voy a bajar un poquito más. Aquí vemos esta área, que son áreas que pues uno como patólogo son muy difíciles de evaluar, o sea, no podría uno determinar allí. Si ustedes se dan cuenta, inclusive ver la morfología que tiene el linfocito es muy difícil en esta preparación hacia el centro. Si nos vamos más periféricamente, también aunque no es perfecto, y si se dan cuenta es difícil. No sé si alguien quiera comentar o Aura comenta cada uno de los casos. En el chat tenemos varios comentarios. Si alguien quiere participar, recuerden levantar la mano y damos la palabra. Voy diciendo lo que está en el chat. Dice Lorena, parece estar mal fijado y extendido en un baño de flotación muy caliente. Mala fijación, dice Harry, corte muy grueso y poco devastado. Mal procesado este ganglio, lo miro muy grueso el tejido. ¿No tenemos manitos levantadas? No. Entonces, si Aura lo concluye. Sí, de hecho, este ganglio es el fiel ejemplo de muchos de los inconvenientes que podemos tener en el laboratorio bueno, en el corte, que es un tejido grueso, un tejido arrugado, un tejido fragmentado, pero es realmente por un problema anterior que es un ganglio mal fijado. Hay un defecto de fijación, entonces miren que todo esto conlleva errores en el corte. Bueno, vamos a ver un segundo. Este es producto de una gastrectomía. Tenemos lo que estamos observando es mucosa pues la mucosa gástrica, pero pues en toda su extensión en el cuerpo, de tipo corporal. Voy a mostrarles el área que está pues toda representada, incluyendo la muscular. Y les voy a mostrar el área problema, para que nos den sus opiniones de qué es lo que hace que nosotros tengamos este tipo de interferente. Aquí lo vemos. O sea, realmente cuando son unas lesiones, digamos, neoplásicas, pues para nosotros observarlo al microscopio, realmente pues mandamos a repetir el corte porque digamos que esto interfiere con la visión de uno poder saber qué pasa más allá en el tejido si fuera algo tumoral, ¿no? Si alguien quiera opinar de a qué se debe esto. Tenemos una participación con manito levantada de Perfecto. Alberto Marín. Alberto. Ya puedes abrir el micrófono. Ahí está ya.
Vieras que obviamente por ejemplo, que estamos viendo ahí me parece que es tejido nervioso, cerebro o algo así, y suele pasar, usualmente me parece que este pliegue, por ejemplo, el pliegue que se ve ahí es como que el tejido quedó plegado, o sea que no se logró estirar adecuadamente. Entonces, yo lo atribuyo a dos cosas: o el baño está muy frío o la cuchilla no tiene el suficiente filo. Entonces, obviamente, al no tener el filo suficiente, ya está desafiladilla, lo que ocurre es que queda un poco contraído. Entonces, a la hora de lanzarlo al baño de flotación, no se estira. Entonces, obviamente, es un artefacto que hay que tomar en cuenta. Entonces, yo ahí lo que haría es cuchillita nueva y verificar que el agua del baño de flotación esté en la temperatura adecuada. Darle el tiempo, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Y que se estire un poquito, chequearlo a vista. A veces se logra ver, a veces no se logra ver, porque esto de la micro Ujú. y a veces macro, usted no puede observar esas cosas. Ahí obviamente se abre un poquito, pero sí está plegado. Inclusive, también podría ocurrir aquí el fenómeno de que obviamente la parte preanalítica, que es súper fundamental y que creo que todo lo que hemos visto hoy, los artefactos, la problemática de los cortes, la tinción, me parece que volvemos al módulo anterior de la primera parte del curso, del diplomado. La parte analítica es fundamental, desde que el patólogo hace el corte con el grosor adecuado, desde que lo fija adecuadamente en el recibo de biopsias hasta cuando llega a la máquina procesadora, que los alcoholes estén bien, que deshidraten bien, que esté bien el silol, que infiltre bien, que la impregnación en parafina sea la correcta y que el corte, que es nuestra última parte, ¿verdad? Y la tinción y el montaje y todo, sea el adecuado. Entonces, obviamente, volvemos a la parte esta de la preanalítica. La preanalítica es fundamental. Si no tenemos una buena preanalítica, nuestra calidad de cortes, nuestra tinción, nuestro trabajo se cae. Entonces, obviamente, tenemos que valorar y tal vez estar más pendientes, que a veces uno se relaja un poco en el sentido de que dice, no, me las entregaron procesadas, las incluyo, las corto, las tiño y las entrego, las veo. Obviamente, eso no se puede entregar así, ¿verdad? Por esos pliegues, o sea, está doblado el corte. Entonces, obviamente, a tomar más control del trabajo, a chequear el proceso desde que viene del recibo de biopsia, desde la fijación, el procesamiento, estar atento a esto, porque usualmente los problemas que tenemos y los artefactos que tenemos en esta tecnología justamente se deben a la preanalítica, mal fijación, mal procesamiento, y ya obviamente la técnica de corte y el resto de las cosas es más de cuidado y es más de uno, pero debemos asumir todos los procesos con responsabilidad y aparte de eso debemos asumirlos verificando que nuestro trabajo al final sea el adecuado, porque toda la parte preanalítica nos va a perjudicar a la hora de obtener un buen corte y una buena tinción y una buena lámina, que al fin y al cabo es lo que nos interesa y por lo que debemos velar. Perfecto, totalmente de acuerdo. No sé si Aura quiere hacer algún comentario de este caso. No, creería que yo estoy muy de acuerdo con Alberto, que realmente todo lo que nos contó pues es totalmente cierto. Bueno, esta es una piel, entonces se les voy a mostrar cómo está el corte de esta piel en esta área, para que ustedes opinen referente al corte, qué ha pasado aquí. Voy a irme hacia el otro extremo. Tiene dos fragmentos. Aquí tenemos el segundo fragmento. Aquí ya vemos la lesión. La lesión es esta área, que es lo que uno evaluaría como para el diagnóstico. Y tenemos este punto problemático aquí y esta área. Entonces me gustaría saber ustedes qué opinan de este corte, teniendo en cuenta que tenemos lesión, tenemos una disrupción y tenemos, digamos, esto al microscopio. No sé si alguien ha escrito, Jimena. Alguien escribió, creo que estaba concluyendo de la imagen pasada, pero sobre esta aún no. Si alguien quiere levantar la mano y alguien nos quiere contar cómo trabaja las pieles, cómo se asegura de que efectivamente sale todo
todo el nivel, sale la epidermis, la dermis, o sea, como en este caso, ¿cómo lo hacen? Tendría que revisar si el bloque está bien incluido o bien cuando se tiró al flotador. Ese error técnico lo estiró demasiado. Veo una colocación verde ahí. ¿Me podrían explicar a qué se debe? Y otra persona dice mala inclusión. Ok, esta es el área, o sea, está en verde porque es el área que seleccionamos para mostrar, donde, o sea, siempre se la seleccionamos al técnico para que él sepa qué necesitamos ver y dónde tienen que hacer pues, la corrección del corte. Entonces, en este caso, pues ellos tienen que verificar, como ya dijeron, la inclusión y el corte para poder que el patólogo que vea pues este caso pueda observar pues toda la continuidad de la lesión. Pero el cerrarlo en verde es justamente para determinar el área problema. También refieren que puede haber mala deshidratación o baño de flotación muy caliente. Al momento de pescar el tejido pudo desprenderse un segmento de él. O sea, ahora, ¿quieres concluirla? Sí, bueno, yo creo que a nadie, o bueno, como citoístos, no nos gusta poco que nos pidan niveles, ¿cierto? Em, yo creería que cada vez que dicen no necesito otro nivel, o bueno, se lo pasamos, no necesito un nivel más profundo, pues creería que no nos va a gustar de a mucho. Perdón, un momento. Entonces, aquí creería que lo más importante en estos momentos es un corte incompleto. ¿Sí? ¿Nosotros qué hacemos? Quizás se evalúa muy bien al microscopio, tratamos en lo posible de estas que primero revisar muy bien si está si está bien incluida, porque desde la inclusión podemos notar ese error, ¿sí? Cuando empezamos a hacer el corte, nos damos cuenta pues que hay falta como de desbastar un poco más o que nos cuesta desbastar más y más, profundizar un poco más para que nos salga completamente la epidermis. Pero llega un momento en que también ese proceso de desgaste, ese proceso de desbaste, el bloque se nos vuelve pues problemática porque fácilmente nos podemos llevar una lesión. Entonces lo que hacemos es sacar el corte, un primer corte, revisar al microscopio si está en su totalidad la epidermis y decidimos si seguimos cortando, si seguimos profundizando en la medida de lo posible, ¿no? Con mucho cuidado y sacar pues el corte de la epidermis completa. Otro problema es la fragmentación. Al colocarla al baño de flotación se nos pueden fragmentar y se pueden perder estas partes que en algún momento pudieron estar mal procesadas también. Bueno, y para terminar, tenemos este otro. Los ganglios siempre dan mucho problema, mucho problema, pues para todos. Especialmente si el ganglio tiene un linfoma, ¿no? Entonces, voy a mostrarles este ganglio. Y esta área específicamente, voy a bajar un poquito a un 10X. Para que analicen el corte. Para que miren también en parte la morfología. También me gustaría saber los contrastes que ustedes hacen con HE. Si lo hacen más hacia eosino o somatoxilina, pues eso depende mucho de uno, pero de quién lo quiere mirar al microscopio. Pero si tienen alguna indicación específica para la hematoxina y eosina en ganglios. Este es el área problema. No sé si alguien quiera opinar y contarnos qué piensa de esta área.
Doc, en el chat casi que unánimemente Ujú. hablan de la cuchilla, problemas en el Ajá. corte de la cuchilla sin filo o que la cuchilla vibró y salió una parte más gruesa, pero entonces hablan en general de la cuchilla, con Pe- muesca, sin filo, ujú. problemas en No el sé corte. si ahora lo concluye. No sé si a alguno le parece que es que usualmente nosotros, no sé cómo le dirán en sus diferentes países, decimos lechoso Ok. cuando hay un problema de fijación o del proceso, decimos, no, ese ganglio está lechoso porque lo vemos como clarito. Entonces, no sé si ustedes interpretan lo que ven aquí como, además de la cuchilla, otro problema. Sí, ese es incluso, doctor, el efecto que hablábamos ahorita, azul brumoso. Hay un problema de aclaramiento, puede ser un problema de deshidratación o un problema de aclaramiento, pero en su efecto se ve así como con esa nube. Ujú. Jason Ávila tiene la mano levantada Perfecto, y después Alberto Merino. perfecto. Gracias, buenas noches. También quería mencionar un apartado muy importante en muchos de estos problemas que estamos observando en estas láminas que nos están presentando hoy, que también se debe descartar o se debe verificar la calibración del equipo, porque muchas veces con algunas marcas específicas de micrótomos se da un problema en la calibración de las micras después de un cierto tiempo de estarlos utilizando, se desajustan. Entonces es importante verificar que exista un mantenimiento preventivo del equipo para verificar de que el ajuste siempre sea lo más preciso posible. Hay algunas marcas que son conocidas porque luego de estar utilizando el equipo da un brinco y genera muchos artefactos sobre las láminas. Hay otras marcas de equipos que no son tan sólidos o firmes y tienden a generar estos problemas con mayor frecuencia que otras marcas. Entonces nosotros hemos visto en un mismo bloque cortado en diferentes micrótomos de diferentes marcas que se presenten o no estos problemas utilizando las mismas cuchillas, las mismas parafinas, o sea, todo igual. Y se pueden presentar estos problemas por la diferencia de la marca de micrótomo que se esté utilizando. Entonces también me parece importante que se haga la verificación del equipo que estamos utilizando también para evaluar los problemas que se nos presentan. Yo creo que eso es una parte muy importante y estoy totalmente de acuerdo con Jason. Una situación que se debe manejar muy bien dentro de cualquier laboratorio, dentro de cualquier proceso y más aún para procesos de diagnóstico. Realmente sí, a nosotros también nos suele pasar porque la cuchilla salta, la cuchilla vibra. Entonces, cuando hay un desajuste, incluso puede ser el micrótomo de la última tecnología, pero si hay algún desajuste de la cuchilla o hay algún desajuste en cualquiera en el portacuchillas, eso empieza a vibrar y esto pues también empieza a generar este tipo de situaciones como son las persianas y pues tras del hecho pues un tejido mal procesado, pero pues es importante también tener en cuenta lo que nos dice Jason, que son todos los mantenimientos preventivos más que correctivos, ¿no? Sí, perfecto. Son las 7, entonces acabamos el ejercicio. No sé si Jimena tenga algo adicional que comunicarles. Bueno, no, quería agradecerles muchísimo por su espacio, por estar aquí, por la dedicación que han tenido. Estamos ya en la segunda sesión del diplomado. Les pedimos que estamos dispuestos a preguntar. Hemos recibido en realidad muy poquitas preguntas. Todas estas preguntas que surgieron mientras estamos aquí, pues la idea es que ustedes las puedan hacer por más seguido. Ustedes siento que tienen un deseo de aprender inmenso. Aprovechen este espacio, aprovechen la comunicación por el medio de Carolina. Estamos súper pendientes, solamente hemos recibido una preguntita allí, la idea es que todo el tiempo la respondamos,
que esto sea para ustedes una experiencia que de verdad marque su vida profesional. Entonces, los sigo invitando para eso, los sigo invitando para que nos escriban, que sigan avanzando en su diplomado, que no se queden con nada, miren todas las preguntas y además todos esos procesos que pueden aportar lo que hacen en un país, lo que pueden mejorar por un protocolo o por unas innovaciones que se realicen. Entonces, eso el foro lo permite. O sea, esto que acabo de pasar en este primer encuentro, el foro lo puede permitir. Entonces, los invito a que lo utilicen para que lo hagan. Y pues nada, nos vemos. Tenemos el siguiente encuentro el 14, 16 de octubre, ya no me acuerdo. Ya confirmo, ya confirmo. 14 de octubre, jueves, a esta misma hora. Entonces nos vemos el 14 de octubre súper juiciosos y todo lo que vaya saliendo, todas las cosas, estamos aquí para servirles. Feliz noche. Feliz noche, gracias. Hasta luego, Gracias, gracias a doctora Suba. todos. Gracias, Aura. Chao, gracias a todos. Feliz noche y gracias por estar acá.